Hola estimados colegas, amigos, vamos el día de hoy a hablar sobre la psicología jurídica. Vamos a aprender juntos sobre el tema 1, su psicología jurídica, su relación con otras ciencias, el nacimiento de la criminología como la clasificación de César Lombroso. ¿Con qué objetivo? Pues desarrollar en el educando concienciar la importancia de conocer los fundamentos de la psicología jurídica. Entonces iniciamos con su concepto. Se puede conceptualizar a la psicología jurídica como el conjunto de conductas de los individuos que se desempeñan dentro del ámbito jurídico, así como en los entes regulares legales desarrollando modificaciones jurídicas o de ley. También se le describe que la terminología de la rama es un sinónimo adyacente como la psicología legal, el forense y criminológica, que a su mismo tiempo se interrelacionan entre sí. Entonces, nuevamente, se puede conceptualizar a la psicología jurídica como el conjunto de conductas de los individuos que se desempeñan dentro del ámbito jurídico, así como los entes reguladores legales desarrollando modificaciones jurídicas o de ley. Aquí tenemos un gráfico que sintetiza la psicología jurídica, pues comprendemos que la psicología jurídica puede derivarse de la psicología legal, la psicología forense, la psicología criminológica, en donde la psicología legal, abajo de ella encontramos modificaciones jurídicas y legales. Abajo de la psicología forense, pues nos contempla que estudia la valorización de la conducta del individuo en decidir acciones legales. Mientras que la psicología criminológica pues estudia la conducta antisocial y delictiva del individuo. Entonces, psicología legal, modificaciones jurídicas y legales. Psicología forense estudia la valoración de la conducta del individuo en decidir acciones legales. Y la psicología criminológica estudia la conducta antisocial y delictiva del individuo. ¿Cuál es la relación de la psicología jurídica con otras ciencias? Pues para ello, según Bernardo 2017, con relación de la interconexión que existe entre la psicología jurídica con las otras ramas, pues lo describe de la siguiente manera. Primero, se relaciona con la victimología. ¿Por qué? Porque en esta ciencia se encarga de la atención en víctimas con tratamientos delicados, tales como lo son en casos de abuso sexual, maltratos de diferente índole, combinada con la psicología, pues se centra en la recuperación de la víctima en el entorno psicosociales jurídicos. Por otra parte, se relaciona con la mediación. ¿Por qué? Porque sirve como la acción de estabilizar de una mejor manera los diferentes conflictos complicados que se puedan presentar en una situación social entre dos o más individuos. La psicología jurídica, por su parte, también se relaciona con la criminología porque es la ciencia que tiene como objeto de estudio al individuo que ha cometido un acto criminal. Y esta ciencia, pues mezclándose con la criminología, es la de recopilar información acerca del motivo y la circunstancia mental que lo incita a delinquir. También se relaciona con la antropología. ¿Por qué? Porque se encarga de analizar los antecedentes biológicos y cultural del hombre, relacionándose con la ciencia psicológica en el desarrollo de un ambiente dinámico cambiante. Como también se desarrolla con la biología, porque se encarga de analizar al ser humano como una fuente de antecedentes genéticos y técnicas anatómicas, fisiológicas, donde la psicología jurídica, con la misión de conocer de qué forma intervienen estos factores en la personalidad del individuo, pues aquí se ejerce. También encontramos que se desarrolla con tres ciencias más, que son el trabajo social, la sociología y la psiquiatría forense. Por su parte, en el trabajo social, pues es una rama muy importante en el nivel de la situación social en el que se encuentran las metas sociales en la prevención de superarse los problemas sociales, incentivando la psicología de la disciplina. Mientras que la sociología, pues es la rama que estudia las relaciones interpersonales, fomentando la comprensión y entendimiento de las conexiones de los sentidos, donde la relación con la psicología judicial es la de conocer e interpretar el dominio social de la personalidad y las alteraciones que puede presentar el individuo.
Mientras tanto, la psiquiatría forense pues tiene como propósito la de acentuar la disciplina de un individuo que se encuentre bajo un estado de enfermedad psicótica, donde su función con la psicología jurídica es la de analizar el comportamiento normal del individuo, concluyéndola como anormal, donde aquí integra estos análisis a través de las prácticas psiquiátricas y psicológicas. Entonces acabamos de ver el concepto de la psicología jurídica, cómo se derivan y cuál es su relación con otras ciencias. Y ahora, por su parte, tenemos el nacimiento de la criminología. ¿Cuándo nació la criminología? Pues la criminología tuvo sus inicios desde el año 4000 a.C., cuando los papiros egipcios ejecutaban castigos severos a los individuos que no acataban sus leyes. Es en ese momento que se puede evidenciar que la relación viene de mano con el nacimiento del Código de Hammurabi de la antigua Babilonia, donde posteriormente pues, se inició la propagación de antiguos pergaminos hebreos por toda la región oriental. Entonces la criminología, como podemos aprender ahorita, pues tuvo sus inicios desde el año 4000 a.C., es decir, que ya venía desde hace muchos tiempos, y que fue justamente cuando los papiros egipcios pues castigaban a las personas que no acataban las leyes de ese entonces. Pero esta rama, es decir, la criminología, pues comienza a crecer desde inicios del 15 de abril de 1876, en el siglo XIX, donde se realizó el llamado Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, cuyo autor es el antropólogo César Lombroso, quien junto a Enrico Ferri y Rafael Garofalo son fieles padres de la ciencia criminológica. También podemos decir que César Lombroso es considerado el padre de la criminología también, para que sepan que también aprendí eso en mi clase y les comparto. Pues que entonces vemos que hubo un crecimiento, un auge con mayor intensidad o relevancia desde inicios del 15 de abril de 1876. En el siglo XIX por el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, cuyo autor es César Lombroso, que además con sus colegas, que fueron Enrico Ferri y Rafael Garofalo, que son considerados los padres de la ciencia criminológica, ellos tres. César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo son los que son considerados como padres de la ciencia criminológica. Luego de este acontecimiento ya vino el siglo XIX, cuando se seguía en ese siglo, pues aquí está a punto de culminar este siglo y el tema de estudio criminológico pues se arraigó en ese entonces en el desarrollo de la escuela positiva italiana, donde se realizó distintas tesis en el análisis del origen y el motivo de los asesinatos, ¿ya? Es decir, que ya cuando se estaba culminando el siglo XIX, pues nació la escuela positiva italiana, donde aquí pues ya se empezaban a plantear tesis, hipótesis, análisis del motivo de que existieran asesinatos, cuál era el motivo de la persona que lo cometió, ¿no? Aquí tenemos ahora el subtema clasificación de César Lombroso. Aquí tenemos una breve tabla que clasifica. César Lombroso clasificaba a los delincuentes de la siguiente manera. Primero tenemos al delincuente nato. Para él había planteado en su clasificación que era considerado un delincuente nato por las siguientes características. Porque tenían menor capacidad craneana, por lo general las personas que eran considerados con el perfil delincuente nato coincidían en tener un mayor diámetro bifigomático, también tenía una gran capacidad orbitaria, escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales, contrastando con el gran desarrollo facial y maxilar, abultamiento del occipucio. También existían características como desarrollo de los parietales y temporales, frente hundida, la insensibilidad moral y la falta de remordimientos, la imprevisión en grado portentoso y una gran impulsividad. Es decir, el señor Lombroso, César Lombroso, pues él consideraba que el perfil delincuente nato tenía las siguientes características. Cabe recalcar que esto es algo que fue una clasificación de hace décadas,
por lo que ahora hay nuevas actualizaciones, nuevas modificaciones que ya no es que se tomen en cuenta exactamente estos perfiles que planteó el señor Lombroso, pero que fueron una base fundamental para el crecimiento y recopilamiento de los perfiles que coincidan con los los actos delictivos, podríamos decir, bueno, los delincuentes, en otras palabras más directas. Entonces, luego hubo otro perfil que él realizó, que fue el delincuente loco-moral, que entre sus características él planteaba que muchas de las personas que eran el perfil delincuente loco-moral coincidían con las siguientes características, que era tener cráneos igual o superior a lo normal, como se ve en la foto. En casos especiales tienen mandíbula voluminosa, pueden tener asimetría facial, etc. También no utilizaban tatuajes porque saben que tienen el peligro de ser identificados, son antipáticos y poco sociables, son bastante excitables y crueles, tienden a ser vagos al trabajar y tienden a pesar igual o mayor a lo normal. Eso respecto al perfil delincuente loco moral. Luego está el siguiente perfil, que es el delincuente epiléptico. En los delincuentes epilépticos, según el señor Lombroso, pues coincidían con las características de que eran muy violentos, destructivos, tenían mucha tendencia al suicidio, cambios de humor, amnesia y vanidad. Luego tenemos el delincuente loco. Bueno, ya teníamos un perfil que recuerden que era el delincuente loco moral. Pero hay otro perfil que es el delincuente loco, sin incluir el moral. Que aquí pues se plantea dos subdivisiones, del cual se detalla de la siguiente manera. Primero, una sesión alcohólico. Por lo general tenían esas características: extraña apatía e indiferencia. También violencia. Otra sesión que es la histérico, que es más común en mujeres, que también tenían características bipolares, egocentrismos, mentirosos, se idolatran ellos mismos. Y otra sesión que es la amatoide, que son altruistas, éticos, ordenados, trabajadores, escriben de forma impulsiva, y también existía el delirio de persecución, que presentaban las características de este perfil. Luego tenemos el delincuente pasional. Pues en los delincuentes pasional pues existen las siguientes características en aquel entonces, que coincidieron que muchos de ellos pues presentaban poco frecuente entre los delitos de sangre. Por lo general la edad comprendía entre 20 y 30 años, el 30% son de sexo femenino, cráneos sin datos patológicos, conmoción después del delito, suicidio, tentativa de inmediatamente después del delito y una confesión. Luego está el delincuente ocasional. Para eso pues se subdivide en tres características: el peudocriminales, segundo, criminaloideos, el primero, peudocriminales, segundo, criminaliodes y tres, los habituales. Pues en este perfil, los pedocriminales pues presentan las características de cometer delitos involuntarios, no existe ninguna perversidad que cause daño social, son culpables de hurtos, incendios, heridas, duelos, etc. Y también tienen la característica de delitos de falsedad. Por otra parte, los criminaliodes pues tenían las características de un incidente que los lleva a cometer el delito, imitación, la cárcel como esta ahora es la ocasión para asociarse al crimen, apresados por engranajes de ley. Y los delincuentes habituales, que no son adecuados primeramente de los parientes, de la escuela, etc. También que desde temprano les llega la adecuación del delito y pueden llegar a ser muy peligrosos hasta cierto punto. Eso por su parte en la clasificación de los delincuentes de César Lombroso. Pero como les decía, actualmente pues hay una nueva actualización en cuanto a los perfiles de los delincuentes, pero bueno, más adelante vamos a aprender en conjunto. Yo también acabé de recibir esta clase que les estoy compartiendo, así que ya pronto debemos de tener la información actualizada, y también ustedes pueden buscar en bibliografías para ir adelantando sobre ese tema, que es muy interesante también conocer. Ya saben que es bueno saber de todo un poco. Entonces aquí les presento las siguientes bibliografías para donde podemos recurrir para aprender un poco más a profundidad de lo que hemos visto en este presente video. Nos vemos en el siguiente tema.